Perfecto, gracias. Vale, José María, pues todo tuyo. Si quieres hacer la Sí. presentación y ya vamos poniendo. Sí, que esto de las canciones, la verdad que vamos encontrando muchas y de muchos grupos y de cantantes, algunos conocidos que tienen pues algunas canciones con mucho mensaje, ¿no? Que además, bueno, algunos lo interpretan por otro lado, pero si miras un poco, ellos lo enfocaban por otro. Entonces, bueno, no sé si tenemos alguna persona nueva, ¿no? Me parece Tamara, ¿qué tal? Bienvenida, Tamara. Y bueno, siempre hacemos que Gracias. cuando se incorpora una persona nueva, si quiere, pues nos explica un poco, pues, por qué está aquí, qué espera encontrar en el grupo, ¿no? O qué camino ha hecho hasta ahora, pero si quieres ahora, ¿eh? O si no, pues en otro momento. Como tú veas, ¿eh? Si no seguimos Vale, y si queréis me presento un poquito, cuento un poco de pues, mí. pues sí, Bueno, yo hace 11 años que falleció mi madre y bueno, la verdad es que sobre todo de un año para acá es cuando más me ha interesado todo esto porque como que todo el tiempo anterior el duelo ha sido, no sé, como que no quería enfrentarlo, entonces ha sido todo como muy por encima y creo que no está resuelto del todo, entonces bueno, y, y me interesan muchísimo estos temas, la verdad. bueno. ¿Y has avanzado por algún lado? ¿Has leído libros o...? Sí, bueno, sobre todo veo muchos vídeos de ECMs, temas así, me interesa mucho. ¿Y cómo nos Bueno, conociste, pues Tamara? Pues os he conocido porque estuve haciendo el grupo este que hizo María José Cardoso de acompañamiento en los procesos de la muerte Ah, sí, sí. y sí, casualmente me he metido el otro día en la web y he visto que, vamos, que no sabía que llevabais tanto tiempo, me lo dijisteis alguno de, no sé con quién estuve hablando por Sí, email. conmigo. Sí que Encantada. me comentaste, sí, igualmente. Me comentaste esto, ¿no? Que a través de la página de Nacho Blasco y esto, pues sí. Sí, Bueno, si lo sí, quieres así os he explicar tú, José María, un poquito, pues esta semana han puesto como una referencia, ¿no? sí, sí. Bueno, la verdad que sí, con Nacho Blasco, pues, que también lo queremos traer de invitado y a María José Cardoso también, ¿no? Bueno, son gente, vamos trayendo gente que nos ha un poco referentes o gente, pues, con visión y sobre todo también al principio, pues, las que nos ha ayudado, pues, a José y a mí o a uno de los dos, ¿no? Las que nos han ayudado en un momento dado en nuestro proceso, pues creemos que si a nosotros nos ha ido bien, pues le puede ir bien a otras, ¿no? Y bueno, pues concretamente, pues sí que yo con Nacho Blasco y su grupo, pues hemos tenido bastante relación, hemos ido al experimento, uno de sus experimentos Isabela, y bueno, hemos ido colaborando bastante, y entonces, bueno, pues ahora eh, habíamos visto, hablando con ellos, pues con María José, ¿no? Eh, que había hecho este curso, estaba muy bien, ¿no? De proceso de la sí, muerte. Y bueno, y luego también pues habían hecho como una ayuda a duelo y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablamos de colaborar y bueno, nosotros pues le explicábamos lo que hacíamos, ¿no? Que era esto, esto que hacemos, que ahora llevaremos, bueno, pronto un año, ¿no? En septiembre, Y ¿no? sí, ¿Empezamos? septiembre era un año. Y sí, me bueno, estoy aquí poniendo al día con los vídeos que me mandó José, mm, bueno, los enlaces a YouTube y estoy ahí viendo las sesiones anteriores. sí, sí, porque bueno, nosotros ya verás, vamos trayendo invitados, ¿no? Que puedan aportar en diferentes áreas. Ya digo, mm, tenemos hacemos especial hincapié en los que nos han ayudado a nosotros y luego vamos siguiendo como un guión, como unos principios que hemos establecido, que digamos que son los básicos, y estos son Sí, un poco los que vamos siguiendo, y bueno, y después pues iremos ampliando, ¿no? Pero sí que, pues bueno, hacemos hincapié en estos principios fundamentales porque son como los básicos, ¿no? Y los que, pues esto, que tu ser querido no ha desaparecido, en fin, todos sí. estos, ¿no? Y bueno, pues eso. Hoy vamos a ver precisamente
una parte más de evidencias, más de ciencia, ¿no? Que, bueno, es una de las partes pues, que también pues, tanto José como a mí pues, nos han ayudado, ¿no? Que es, y como digo yo, y así ya, bueno, pues empezamos un poco. A ver, al final, estas cosas, como dicen todas las culturas y todos los maestros, podríamos decir, pues al final lo has de encontrar en tu interior, ¿no? Tienes tú que entenderlo y estar seguro de ello dentro de ti, eso está dentro de ti. Pero es verdad que hay ayudas y dentro de las ayudas, pues las evidencias o los datos científicos, pues ayudan, ¿no? Ayudan en este camino. A nosotros nos han ayudado y pensamos que a otra gente le puede ayudar. Para mí, desde luego, fueron como un regalo, ¿no? Como decir, un regalo que nos ha hecho el universo, Dios o realmente nosotros mismos, ¿no? Como decir, bueno, pues mira, además, que sepas que, o sea, no solamente lo tienes que creer o lo tienes dentro de ti y lo sentirás, sino que mira, además tienes ahí un montón de evidencias, de pruebas, Sí, ¿sabes? Que solo tienes que mirarlas y están ahí puestas para que te ayuden. ¿Eh? Y la sí, verdad que cuando empiezas a buscar, pues hay muchas, ¿no? Hay muchas y bueno, entonces hoy vamos a ver esto un poco, ¿no? O sea, evidencias científicas y estadísticas de la supervivencia de los seres queridos fallecidos, ¿no? De la vida después de la vida. Y pues vamos a muchísimas centrarnos, gracias. hablaremos un poco en general de todas las que hay y luego nos vamos a centrar en las que tienen relación con la ciencia estándar, digamos, ¿no? Bueno, ahora veremos. De señales, yo las agrupo como en 19 grupos, se pueden agrupar en los grupos que quieras, pero bueno, como 19 conjuntos de grupos de evidencias o pruebas, ¿no? Algunas de ellas ya hemos ido hablando, hemos ido haciendo sesiones y bueno, iremos haciendo, ¿no? Para irlas repasando todas. Por ejemplo, la primera serían las señales que hacen y que ya las hemos estado viendo en otras sesiones, ¿vale? Esta es una de las primeras y bueno, la segunda sería las experiencias cercanas a la muerte, que también ya las vimos en otra de las sesiones. La tercera serían apariciones y manifestaciones espontáneas de seres fallecidos, ¿no? Podríamos decir fantasmas, poltergeist, todo esto. Esta ya la veremos un poco más también en alguna sesión. Personas que recuerdan de modo espontáneo vidas pasadas, sobre todo niños. Ya la hemos comentado un poco, pero también coincidiremos un poco más. El tema de los mediums, que lo hemos tocado un poco, pero también le dedicaremos alguna sesión, ¿no? Más. Luego la de las personas que recuerdan vidas pasadas y periodo entre vidas mediante hipnosis o regresiones, que esta sí que también ya hicimos una sesión específica. Experiencias en el lecho de muerte, experiencias fuera del cuerpo, creencias y coincidencias en la mayoría de culturas y religiones de todo el mundo y de todas las épocas. Luego vienen estas tres más ligadas con la ciencia estándar. Hablamos de ciencia estándar hablando de la ciencia que se basa en experimentos, en reproducir eso que se quiere probar, ¿no? Sí, en Mientras que demostrar. los otros, pues, tienen, las otras tienen mucho de evidencias, de evidencias que son estadísticas, que es, pues hay un gran número de testimonios con una serie de datos que te dan que no sabían antes, etc. Estas tres de la ciencia, que son las que veremos hoy, son pues que muchos científicos intelectuales, además de los, digamos, de primera fila, son o creyentes en estas cosas, ¿no? O investigan incluso fenómenos psíquicos. Después, más en concreto, el tema de la mecánica cuántica, cómo avala esta continuidad de la vida. Otros hechos científicos, basados en experimentos, sobre todo, que también avalan que hay algo más que materia, leyes físicas y aleatoriedad. Luego habría otro grupo que serían, bueno, las fuerzas de seguridad y gobiernos de muchos países de ahora y de siempre, ¿no? Han usado psíquicos, ¿vale?
actitudes humanas excepcionales, que aquí se englobaría pues todo lo que es la telepatía, la psicokinesia, la precognición, ¿no? Las comunicaciones con personas fallecidas, que también hicimos ya una sesión de ello, las mediciones físicas de presencias o de espíritus, ¿no? Que se pueden medir con aparatos físicos, experiencias prenatales, que son niños que recuerdan cómo eligieron a los padres o cómo se eligieron entre sí, o el periodo previo al nacimiento o previo a la concepción y previo al nacimiento, ¿no? El tema de los milagros, de cosas extraordinarias pues, ligadas, digamos, a personas santas o, digamos, metidas en estos temas. El experimento Skoll, que es, bueno, es uno de los principales experimentos que se hicieron con medios, etcétera, más grande, ¿no? Y más documentado, y que por tanto, pues bueno, es una prueba importante. Bueno, pues hoy veremos, digamos, las tres estas que hemos dicho. Claro, estas evidencias te dan, digamos, una gran probabilidad de que haya vida después de la muerte, ¿eh? Esto es así basado en hechos, porque aquí lo que vamos a ver van a ser hechos. Aquí no vamos a hablar de teorías, de religiones, de creencias, no, aquí vamos a hablar de hechos y datos, ¿eh? Y entonces, claro, decimos, hombre, ¿esto lo demuestra con seguridad? No, pero como nada realmente se demuestra con seguridad, o sea, la ciencia tampoco demuestra nada con seguridad, ¿eh? Te lo demuestra con una probabilidad. De hecho, lo único exacto son las matemáticas, porque bueno, tú haces unas reglas y a partir de ahí, pues claro, 2 y 2 son 4 siempre. Esto es una regla. Hay quien dice, no, pero 2 y 2 a veces no son 4, son 5. Bueno, eso quiere decir que en realidad después, además de los 2 doses, falta otra cosa. Hay otro 1 por ahí que tú no conoces o que no has podido medir, ¿eh? Pero en las matemáticas, con las reglas que te has hecho, ahí no hay duda. Y luego quizá que a lo mejor tú existes de alguna manera porque piensas, luego existes, ¿no? Que decía Descartes. Esto quizás es lo único seguro. Todo lo demás realmente no tienes mucha seguridad. Es decir, tú crees ahora que me estáis viendo, que estáis hablando conmigo, pero a lo mejor, pues yo, pues eso, pues soy un holograma, o lo estáis imaginando, lo estáis soñando, es un hermano gemelo que tengo, es un extraterrestre que hace, pues, una copia muy buena de mi cuerpo y de mi voz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tú le das con una probabilidad alta y dices, bueno, pero esto es muy raro que pase esto, ¿no? Un extraterrestre se va a dedicar a hacer estas cosas, no sé. Pues le das una probabilidad alta de que, bueno, de que realmente estéis hablando o me estéis escuchando a mí, ¿no? De hecho, la ciencia realmente, las leyes científicas solo sirven para explicar algunos fenómenos, digamos, pues dentro de nuestro mundo, sin forzarlo mucho. Es decir, pues bueno, pues eso, cómo se comporta un cañón como dispara, cómo se comporta un vehículo, ¿no? Al coger una curva, ¿sabes? Cosas, cuando empiezan estas magnitudes a ser más altas, a ver mucha velocidad o muy pequeñas, a ver las partículas muy pequeñas, ya empiezan a no cumplirse. De hecho, pues bueno, la física newtoniana, la de Newton, la que te explica pues cómo acelerar las cosas, cómo las velocidades, lo normal, ¿no? Cómo se mueven los trenes, los coches. Esta, que bueno, se creía pues que era cierta, ¿no? Luego vino Einstein y la desmontó, porque dijo, no, pero si el vehículo va muy deprisa, ya no se cumple esto, ¿no? ¿Sabes? Ya empiezan a cambiar las cosas. Y luego vino la mecánica cuántica y aún lo desmontó más. O sea que realmente no puedes, todas las leyes científicas son probabilidad. Y luego todas las teorías que hacen, claro, que si el Big Bang, que si la evolución va de esta manera, pues bueno, todos son teorías que dicen, bueno, sí, tenemos muchas evidencias que la demuestran. Bueno, pues aquí vamos a ver un montón de evidencias que hacen que la probabilidad de que haya vida después de la muerte, pues hombre, pues será siempre subjetivo, ¿no? Porque tú le podrás dar más o le darás menos, pero cuanto más lo estudies, más verás datos y más llegarás pues, a probabilidades muy altas, ¿no? Luego, en el tema de las evidencias, claro, las evidencias que dicen, no, es que todo se tiene que poder reproducir. Bueno, no es así.
O sea, las ciencias sociales y las ciencias económicas van por evidencias, ¿no? Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Dice, pues, si hay mucha demanda, sube el precio. Esto es una ley que se puede, digamos, reproducir. Hombre, no lo puedes reproducir. Un mercado nunca será como el mercado real, ¿no? Puedes hacer un simulacro, pero lo que pasa es que está basado en evidencias, porque pues de todos los mercados que se han visto, de todos los tiempos, pues se ve eso, ¿no? Que si hay más demanda, pues el precio acaba subiendo. Por tanto, se basa en evidencias. Las evidencias, en la ciencia también, es lo primero que viene. Primero hay evidencias y luego se busca una ley que explique eso, o una explicación, digamos, científica, entre comillas. Por ejemplo, pues en el siglo XIX hubo un médico que empezó a ver que cuando los médicos que atendían partos o que, no, lo hicieron sobre todo para partos, pero que atendían en general a pacientes, veía que si se lavaban las manos, digamos, a fondo, no un simple lavado para quitarse las sangre, un lavado a fondo como hacen ahora, pues vio que bajaban las infecciones mucho y sacó evidencia, sacó datos que dijo, hombre, pues con las mismas características, solo por el hecho de que se laven, el número de infecciones siempre es más pequeño. Claro, y dijo, hombre, pues yo no sé por qué, intentó buscar por qué, pero no lo encontró, ¿no? Y dijo, pero bueno, eso es así, es una evidencia, ¿no? Es decir, si se lavan las manos hay menos infecciones. Bueno, en su momento tuvo muchas dificultades, tal, al final incluso lo encerraron por loco porque los médicos, oye, pues no lo acababan de aceptar. Claro, luego después, un siglo después, pues vino Pasteur y descubrió los microbios y tal, y digamos, descubrió la explicación un poco más lógica de por qué pasaba eso, ¿no? Porque cuando se lavaban bien, esos microbios se eliminaban, ¿no? Pero en su momento no se conocían los microbios, pero la evidencia estaba ahí y no, era irrefutable, la evidencia son así, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, ¿eh? El hecho de las señales, dice, ¿puedo reproducir las señales? Hombre, no puedes. No vas a coger una persona, ¿no? Matarla para que luego te haga la señal y, bueno, no tiene sentido. Ahora que existen las señales, pues hay una evidencia pues, muy grande, ¿no? Y que además hay una serie de cosas que pasan en las señales, pues que si fuera por probabilidad, sería una probabilidad minúscula, que incluso que no tienen explicación física, ¿vale? Entonces, ¿por qué estas evidencias nos van a dar una probabilidad tan alta de esto? Primero eso, porque son hechos, son experimentos científicos, son testimonios. No vamos a usar nosotros aquí ninguna creencia, ninguna teoría, ninguna opinión, ni siquiera ninguna opinión, solo hechos. Porque solo eso de por sí ya sustenta esto. Entonces no hace falta. Lo otro lo puedes usar luego, pero esto está proporcionado pues, por médicos, científicos, investigadores, periodistas, ¿no? Bueno, algunos de los científicos incluso premio Nobel. Entonces, cada uno de los 19 conjuntos tiene muchas evidencias por sí mismas. Por tanto, aunque alguna de ellas, de sus evidencias, a lo mejor tiene 1000 o 5000, ¿no? O de regresiones, pues hay un montón, más de 20.000, digamos. Pues aunque una fuera falsa o una, como pasa en la ciencia, ¿no? Una puede ser errónea, una puede, no es igual. Pero si hay 20.000 y el que una tenga algún problema no invalida nada, ¿no? Claro, otras posibles explicaciones para cada grupo en realidad son muy parciales, muy rebuscadas o muy poco probables. A veces los escépticos intentan dar explicaciones. No, es que las ECM pues, no le llega el oxígeno al cerebro, claro. Pues una cosa parcial, porque luego hay casos donde realmente pues la ECM le ha pasado llegándole oxígeno, ¿no? O lo típico que te dan datos del quirófano de al lado que no tiene explicación, no tiene nada que ver con el oxígeno o el no oxígeno. Es decir, bueno, o cosas ya muy rebuscadas que eso son muy probables, ¿no? Pero claro, los 19 grupos conjuntos
que los 19 grupos conjuntos, pues claro, la probabilidad es mucho mayor con los 19. ¿Eh? Las diapositivas las vais viendo, ¿no? Bueno, yo voy, pero bueno, yo voy explicando lo que está más o menos justo aquí. ¿Eh? Luego lo colgaremos ahí por si lo queréis ver. Bueno, Una cosa, está, José María, tú me vas sí, diciendo cuando quieres que te cambie la diapositiva, ¿vale? vale, sí, Venga, gracias. sí, de acuerdo. Quedan 3 Vale, pues minutos, ¿eh, ahora? vale, bueno, pues seguimos y cuando se pare, pues ya. Vale, entonces el tema es ese, o sea, cada grupo por sí mismo tiene muchas evidencias y tiene, pues puede tener una probabilidad muy alta, pero claro, los 19 grupos juntos tienen una probabilidad mucho mayor, porque claro, no es necesario, no sería necesario que los 19 a la vez me justificaran que hay vida después de la muerte. Basta con que lo haga uno, basta con que uno me lo explique, ¿no? Ya sería válido, no necesito probarlos todos. Solo que uno me lo probara, aunque los otros fueran falsos, ya estaría probado. Y entonces, claro, aquí podemos hacer un pequeño ejercicio de probabilidad, que es decir, bueno, aunque cada uno de los grupos yo le dé muy poca probabilidad, es decir, le dé solo un 20% de que la explicación es que hay vida después de la muerte, por ejemplo, la SCM, digo, bueno, es verdad, tengo muchos datos, tengo muchas evidencias, pero oye, yo solo le doy un 20% de que realmente la causa sea que hay vida después de la muerte. El 80% pues serán otras cosas que no conozco, que no sé, que, bueno, solo un 20%. Bueno, pues aunque solo le diera el 20% a cada una de ellas, la probabilidad de que alguna, digamos, me explicara que hay vida después de la muerte sería del 98,6%, ¿vale? Porque el negativo, o sea, que ninguna me explicara o que me demostrara que hay vida después de la muerte, sería el 1,4%, que es multiplicar, porque se tendría que dar a la vez que todas y cada uno no me lo explicara. Es decir, tendría que multiplicar el 0,8 19 veces. Es la probabilidad, digamos, de que pasen sucesos todos a la vez. Se tiene que multiplicar la probabilidad. Esto, bueno, es un pequeño cálculo, es decir, porque tendría que ser la primera de ellas que no me lo explicara y la otra también, y la otra también, y la otra también, y las 19 que ninguna me lo explicara. Claro, aunque la probabilidad de cada uno es pequeño, la de que al menos alguno de ellos lo fuera sería el 98,6. Es decir, si cada una solo tuviera el 20, al final la del conjunto es un 98,6. Evidentemente, si la de cada uno es más alta, le das más probabilidad porque dices, hombre, a la SCM yo le doy un 70% o un 80%. Pues claro, ese 98 pues puede convertirse en un 99, unos cuantos decimales más. Después, bueno, hay otro principio muy básico que emplean todos los científicos, que es la navaja de Ockham. Este método lo que dice es que te dice que la explicación más sencilla es siempre la más probable. ¿Por qué? Pues eso, porque es la más simple. Porque para explicar, para que fuera real una compleja, tendrían que pasar varias cosas. Es decir, tendría que pasar una cosa y la otra y la otra. Por tanto, una explicación más compleja o más rebuscada sería menos probable. Tendrían que pasar más cosas a la vez, volveríamos a estar multiplicando la probabilidad. ¿Eh? Es decir, si una tiene el 20%, el otro el 20%, el otro el 20%, pues al final cuando multiplico solo me queda el 0,8%, me queda una probabilidad muy pequeña. Y este principio es lo que usan los científicos. Y aquí, claro, si aplico que la vida realmente continúa y que nadie muere, pues me lo explica todo esto, me lo explica